variables, que es el siguiente paso. Pues pongamos relación entre variables. Sí, relación entre variables. Pues, ¿qué podemos decir acá? Sí. Ay, no, o sea, Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un problema, lo que hemos hecho hasta ahora, creo que sí, a ver, vamos a ver. sí, creo que Epa, perdón, a mí se me ha dañado esta chance. Un ratito, por favor, se me ha perdido. ¿Qué ha pasado? Lo estaré intentando hacer. Construir una relación entre variables. Ya. Pide un cálculo del volumen del cono. Esto otra vez. ya llama. Bien, tengo otra vez esto. Bien, les decía lo siguiente. No hemos resuelto ningún problema con dimensión 3, ¿no? En problemas de dimensión 3, lo usual es lo siguiente. Realizar un corte, ¿sí? Ese corte debiera contener el vértice y este diámetro. Y entonces mirar esto en dimensión 2. Entonces, ese corte nos va a dar una idea de cómo encontrar una relación entre las variables X y Y. Entonces, imaginemos que ya hemos hecho el corte, lo voy a dibujar por acá. Sí, tal vez por eso, que no entra. Por ejemplo, estoy dibujando claramente el cono. O sea, la parte del corte del cono, quiero decir. Está ahí esto, y acá tendríamos esta parte. Algo así. Entonces, claramente por acá, en algún lugar debe estar el radio. El radio, recuerden, todo radio en una circunferencia es perpendicular a la recta tangente. Es decir, acá debiéramos tener tangencia. Recuerden acá, ¿no? Es este ángulo. Esto se llama R, recordemos. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a recordar esto. A ver, voy a borrar después esto. Solamente un recordatorio. Si acá tuviesen un triángulo, que esto sea alfa, beta, gamma, y por acá otro triángulo, también alfa, y esto que sea gamma y esto que sea beta. Esto que sean A, B y C. Y acá, X y Z. Pregunta. Cuando dos triángulos tienen sus ángulos internos respectivamente iguales, esos dos triángulos se llaman ¿Congruentes? semejantes. Son semejantes. Semejante es la palabra, ¿no? ¿Proporcionales? Semejante, ¿no? Semejantes. Semejantes. Dos Semejanza. triángulos semejantes, ese es el nombre que se le da. Congruentes, usualmente se dice cuando son exactamente lo mismo, ¿no? Bien, entonces cuando uno tiene esto, recuerden que hay la posibilidad
describir una triple igualdad, ¿no? Eso se llama proporcionalidad. Entonces uno decide si los datos en cuanto se refiere a los lados de un triángulo se colocan todos en el numerador o denominador, da exactamente lo mismo. Por ejemplo, coloquemos los datos del triángulo pequeño en el denominador. No me equivoco ahí. El orden no interesa en absoluto, digamos ese orden. ¿Bien? Ahora, los datos, los lados del otro triángulo, en este caso, se colocan en el numerador, pero eso no es arbitrario. Pero acuérdense que tiene que estar en el numerador donde está B, A y C, etc. Z con A. Lo opuesto del ángulo. ¿Qué hay que colocar acá? Y Yeah. Y ahí colocamos Y. A ver. B se opone a beta. ¿Quién se opone a beta? Y. Correcto. A se opone a alfa. ¿Quién se opone a alfa? ¿Qué es acá? Z. Z. Pues aquí debe ser X. ¿Verdad? Z. Eso es lo que llamamos una proporción entre los lados de dos triángulos semejantes, ¿no? Bien, eso es lo que hay que aplicar, es la novedad de este problema. Vamos a borrar esto y nos vamos a nuestro pizarrón. Bien, entonces acá, fíjense lo siguiente. En este triángulo ya tenemos dos ángulos iguales. Este triángulo grande y este triángulo que está acá. ¿Sí? Denotaremos este ángulo ¿sí? Con rojo. ¿Sí? Y este ángulo con azul. Bien. Observen lo siguiente. Que el ángulo en azul es común al triángulo pequeño y al triángulo grande. ¿Verdad? En el triángulo grande tenemos entonces el ángulo en azul, el ángulo recto. ¿Será verdad que el otro ángulo, este ángulo, es el ángulo en rojo? No. ¿Ven? sí. Claro, Sí. claro. Si esto fuera 30, por ejemplo, esto es 60. 30, 60, así tiene que ser. Pues ese ángulo es el ángulo en rojo. Y entonces, esos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? Y por tanto, bueno, ¿y qué dato se tiene acá? Se tiene el dato de que esto es R. Sí, esa parte es R. La altura, Sí, sí. todo esto es Y. Este pedacito de acá, ¿cuánto será? Este pedazo de ahí. Aquí es esto, ¿no? Esta parte. ¿Cuánto es esto? De acá a acá. Sí. Y el numerador. Opuesto. A ver, de acá a acá, ¿cuánto es? Y menos R. R. Escrito nomás de acá a acá. R. R. Entonces esto debe ser evidentemente Y menos R. Listo. ¿Qué más tenemos? Esto es X, ¿no? Eso hemos dicho. Eso es X. Bien, podríamos ver cuánto mide esto. De acá a acá. Esa parte. Eso, fíjense, es... Lo voy a colocar acá, no va a alcanzar, ¿o sí? No va a alcanzar. Ahí.
hacer de esta manera. Fíjense lo siguiente. Ahí vamos a tener Mira, pues bueno. ¿sí? Esto. Uno puede escribir que parece un icono. Nada, no. A ver, si no se me conoce chiquito. Fíjense que esto es cateto. Esto es hipotenusa cateto. Claramente, eso es la raíz cuadrada de ¿quién? De y menos r al cuadrado menos r cuadrado. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir, a ver, calculen, ¿raíz de cuánto? Raíz de y cuadrado menos 2yr. Y cuadrado menos 2 veces y por r. Listo. ¿Sí? Es lo que tenemos, ¿no? Y también la hipotenusa del triángulo grande es x cuadrado más y cuadrado. No me queda espacio para colocarlo, pero está claro, es así, ¿verdad? La hipotenusa del triángulo grande. Bien, entonces, en la relación de variables empleamos ese hecho, ¿sí? Entonces, por semejanza, de triángulos, mira, tenemos una triple igualdad. Podemos colocar los datos del triángulo grande o pequeño en el numerador o denominador de manera arbitraria. Por ejemplo, pongamos los datos del triángulo grande en el denominador. ¿Sí? Pues que tendríamos, por ejemplo, está x, está y la hipotenusa, ¿qué va a ser? ¿Raíz de cuánto? Raíz de x al cuadrado. Muy bien, más y cuadrado. Ahora ustedes coloquen o llenen la parte correspondiente al numerador. Con calma, vean eso. Es radio sobre x igual a raíz de y cuadrado menos 2yr sobre y Muy bien. igual a y menos r sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, a x en el triángulo grande le corresponde el ángulo en azul. En el triángulo pequeño, a x le corresponde, perdón, al ángulo en azul le corresponde R. ¿Estamos bien? A ver, ¿cómo estamos ahí? Está bien, hijo. Está bien, ¿no? Sí. Ahora, Y. Y le corresponde en el triángulo grande al ángulo en rojo. En el triángulo pequeño le corresponde la raíz de y cuadrado menos 2 veces r por y. Menos, ¿no? Y finalmente, la hipotenusa del triángulo grande le corresponde la hipotenusa del triángulo pequeño, que es y menos r. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la triple igualdad. Ahora nosotros decidimos con cuáles trabajar, ¿sí? Y queríamos, por supuesto, lo más simple que podamos, ¿no? Por ejemplo, podríamos elegir el primer cociente igualado al tercer cociente.
¿Sí? De ahí recordemos que la idea es despejar y en función de x o x en función de y. ¿Sí? Otra vez, podemos también emplear la segunda y tercera expresiones. Vamos a complicar innecesariamente, ¿verdad? No vale la pena. Entonces, de esto pondremos, ahora, ¿cuál es el criterio? Por conveniencia, ¿no? Se toma esto. R es a x, como y menos r es a esta raíz cuadrada, x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces les voy a pedir lo siguiente. Suponemos que ni x ni y son ceros, ¿no? Está claro que así tiene que ser, ¿verdad? Imposible que x sea cero, lo mismo que y. Entonces, esto puede pasar a este lado a multiplicar, esto puede pasar acá a multiplicar. Elevamos al cuadrado, eleven al cuadrado y después vean que despejamos, o x o y. A ver, nos tomaremos un segundito para eso, con calma, ¿entienden, verdad? Esto pasa a este lado a multiplicar, esto pasa a multiplicar. Elevamos al cuadrado, simplificamos lo más que podamos y procedemos a despejar una de las variables. Siempre son malos. Dos x cuadrado. Bien, entonces, a ver, ¿todos sabemos esto? Entonces, seguramente han hecho transposición de términos, aquí han tenido R, voy a colocar más a la derecha. Han tenido R cuadrado, paréntesis, x cuadrado más y cuadrado, igual a x cuadrado, y menos r al cuadrado. Eso es y cuadrado menos 2 veces r por y más y cuadrado. ¿Sí? Y entonces, a ver, ¿estamos bien? Es r cuadrado. R cuadrado. Sí, tienes razón. Tienes razón. Está mal esto, ¿no? Bien, ¿qué se cancela?
X al cuadrado por R cuadrado. Sí. Muy bien. X cuadrado por R cuadrado. Aquí está esto, ¿no? Sí. Esto. Y entonces quedaría, acá voy a colocar, al ladito voy a colocar lo que quedaría. Quedaría R cuadrado, Y cuadrado igual a X cuadrado, Y cuadrado menos 2R por X cuadrado por Y. ¿Estamos bien? Sí. Sería, ¿verdad? Voy a simplificar Y en G. Entonces significa Y, ¿no? ¿Qué más significaría? Y solamente, ¿no? Sí. Está bien, ¿no? ¿Qué quedaría? Finalmente, la relación de variables sería R cuadrado, vamos a despejar después, no que lo escribiremos. R cuadrado por Y igual a X cuadrado por Y menos 2 veces Rx cuadrado. ¿De dónde? Dígame, ¿qué conviene despejar? Tiene cualquiera en este caso, ¿no? A ver, ¿qué despejaría? Y. Radio. Bien, bien, más fácil, ¿no? Sin raíz vamos a ver. Y entonces, ¿qué va a hacer? Y va a hacer, esto vendría a este lado a sumar, quedaría 2Rx cuadrado. Todo sobre R cuadrado menos, perdón, estoy haciendo mal. A ver, estamos con despejar Y. Al revés, sí. Sería, a ver, estoy haciendo que esto, a ver, esto pasa a este lado, quedaría 2Rx cuadrado, y esto pasa a este lado, quedaría X cuadrado menos R cuadrado, ¿no? Sí. Dice, esa es la relación entre variables. ¿Sí? Pudimos también haber despejado X cuadrado. A ver, despejemos ahí X cuadrado, utilizamos el que es más fácil. También X cuadrado, a ver, despeje. Sería R cuadrado Y sobre Y menos 2R. Y menos 2R. Ahí tenemos, en este caso tenemos dos posibilidades, ¿no? Menos 2R. ¿Está bien? Sería Y menos 2R, está bien, ¿no? Bien, siguiente paso. Construir la función objetivo. Función objetivo. En este caso está relacionado con el volumen del cono. Entonces diríamos volumen del cono, función de su radio y su altura, que es 1/3 de pi radio al cuadrado por la altura. Bien, ahí tenemos la función a dos variables. Sabemos que eso no nos interesa, porque nos interesa una función a una variable. Solo decidamos a ver qué utilizamos, X cuadrado o Y. Yeah. Parece Y es razonable, ¿no? Yeah. Sí, Y, entonces reemplacemos ahí X cuadrado.
x cuadrado, y hemos despegado r cuadrado por y, etcétera, etcétera. Y entonces nuestra función volumen va a estar en términos de y. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Diríamos acá b de y. La función b de y. Y por y por x cuadrado r cuadrado y sobre y menos 2 veces r, que al final resulta ser pi tercios por r cuadrado. Problemas ¿Verdad? tan, Eso parecen es que son tan constante. difíciles, voy a hacer tan simples. Multiplicado por y cuadrado y menos 2 veces r. Aquí falta el R, pero Dominio de la función volumen. A ver, ¿qué es? Y no puede ser negativo. A ver, ¿en qué dominio está y? en cero. Entre 0 y R. Vean bien el gráfico. Abierto en cero, cerrado en infinito. ¿Cómo cerrado el infinito? Es desde cero, pero Vean bien ese gráfico. Abierto en 2R y abierto en infinito. Sí, está muy bien. Noten que la altura no puede ser, por ejemplo, R, ¿verdad? No está ahí inscrito. La altura tiene que ser más grande que 2R y eventualmente el infinito, ¿no? En teoría en infinito. Entonces, 2R, infinito. Bien, ¿qué hay que hacer? Siguiente paso, calcular máximos y mínimos. Bien, deriven esta función respecto de y. Bien, todos hagamos eso. Derivamos la función respecto de y. Bien, deriven y si coincidimos. Recuerden, R es constante, lo mismo que pi. Nos calculamos, bueno, hay que colocar un rótulo. Cálculo de máximos y mínimos. Pues, ¿qué hay que hacer? Derivamos la función respecto de y. 0, 0, 0. Deriven, por favor. Si se equivocan, corregimos ahora en este momento su error. Pero tienen que hacer. La derivada del primero. 2, la derivada del también. Sin error por ser un sin error más. El primero sin derivar por el segundo con derivar. Y primo. Ya ahora y aquí la derivada por debajo sin derivar. Entonces ya menos
pondría y menos 2. Y primero. Más Bien, entonces mediten la derivada. 2y por Y menos 2z. muy bien. 2y por y menos 2z menos y Y cuadrado. Y cuadrado. y en el denominador. Y menos 2z al cuadrado. Muy bien, gracias. Listo. Eso es lo que tenemos entonces, ¿no? Entonces, me imagino que han encontrado esto. Recuerdo que está encerrado entre paréntesis constantes, nos deriva, ¿no? Bien, entonces esto queda finalmente de la siguiente manera. Pi r cuadrado sobre 3, paréntesis, acá quedaría y menos 2 veces r al cuadrado. En el numerador, ¿qué queda al final? Y cuadrado menos 4 y cuadrado. Y cuadrado Y menos cuadrado menos 4. 4y por r. ¿Sí? 4R. Está bien, ¿no? 4r por y. Muy bien. Y entonces aquí podemos factorizar incluso. Y por y menos 4r. Todo sobre y menos 2r al cuadrado. Bien, por tanto, el conjunto de puntos críticos. ¿Quién es? Igualamos a 0 la derivada. 0, 2z. No sé. Bueno, a ver. 0 y ¿qué más dijeron? 4R. 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 El 0 no puede ser punto crítico, por lo que hemos dicho. 4R. Solamente 4r. ¿Sí? Y igual a 0 no es punto crítico, no es en el dominio. ¿Sí? Entonces, ahora finalmente, para ver si tenemos máximo o mínimo, lo que hay que hacer es realizar el análisis con la primera derivada. Entonces, 2r infinito. Bien, calculen signos de la derivada. yo puedo tomar un valor a 10 pondremos. ¿Cuánto vale? Negativo hasta 4R y positivo desde 4R. Entonces, tenemos 4r estaría por acá, ¿no? Entonces aquí tenemos, para hacer el signo, tenemos dos maneras, ¿no? Fíjense que las raíces son 0 raíces, no puntos críticos. 0 y 4r. Entonces la parábola en cuestión, esta parábola, el numerador que da el signo, va a estar así. Sí, claramente en esta parte los signos van a ser
negativos. Y aquí van a ser Positivos. positivos. Función decreciente, función creciente. ¿Qué tenemos acá entonces? Mínimo. Mínimo. Mínimo, ¿no? Bien. Función decreciente, función creciente. Acá hay un mínimo. Listo. Ahora solamente hay que hacer las conclusiones. Dependiendo siempre de lo que nos están pidiendo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como conclusión, diríamos altura Y4L. Radio X igual, ¿cuánto es el radio? Bueno, ¿cómo calculamos? Reemplazando. Reemplazamos acá, ¿no? Sería la raíz cuadrada de R cuadrado por Y. ¿Está bien? R cuadrado por Y. ¿Pero qué es Y? Es 4 veces R. Todo sobre Y. 4 veces R menos 2 veces R. Bien, simplificamos lo más que podamos. ¿Qué es lo que tenemos? Numerador se convierte en 2r cuadrado. No, 4R cuadrado. 4R cubo. se cancela un S, no un R, ¿no? Y aquí quedaría 2 veces 2 simplemente. ¿Sí? Se ha cancelado una R. Pues esto finalmente va a ser raíz de 2. raíz de 2 por r. Listo. Pero ¿y qué nos han pedido acá? Encontrar la razón de la altura y el radio de la base del cono de volumen mínimo. Entonces, razón, ¿sí?, entre la altura y la base, quiere decir Y sobre X. ¿Eso qué es? Y sobre X. 4R sobre raíz de 2R. ¿Cuánto es eso? 4 raíz de 2. 4 raíz de 2 sobre 2, sería, ¿no? 2 raíz de 2. 2 veces raíz de 2. ¿Sí? Racionalizando, ¿no? Bien, y es lo que nos han dicho que se va a cumplir. Y aquí está, ¿no? La conclusión. La altura, radio y la razón Y sobre X. 2 raíz de 2. Y a ver, finalmente, veamos este problemita, el problema 18. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos al siguiente problema. Ahora vean ese problema. Bien, nos daremos una pausa de 5 minutos. Sí, pausa, jóvenes, vamos a continuar con ese problema.
que digo, ay, de basura, ay, chocando mi celular, ay, que me tengo un lento. Sí, grosero. Aquí está. Claro. Gracias, ¿no? Esto para. ¿Qué cosa? No me muestres. ¿Qué le jalas? Ya, ya, déjale ahí. No, lo estoy moviendo. Me va a tirar un pedo ahorita. Pedo va a tirar. No va a tener un pedo. ¿De qué? Todos tus pepe quieres. Todo quieres. Todo pepe. ¿Cómo es? Para cargar, digamos, como una computadora, digamos. Así no. Ya no funciona. ¿Te voy a mandar una foto ya, Lara? Una fotito te voy a mandar. Ahora la estás aplastando con mi foto. Estás aplastando. Está llorando. Porque estoy haciendo leerla.
Yo positivo. Yo no, está bien positivo. Oye, ¿por qué recibí de nuevo? Mm. Bien, jóvenes, ahora sí. A ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este problema? A ver, ¿dónde está el problema? Dice que hay que tomar en cuenta esta gráfica, ¿no? Una parábola y esta recta. Ahí nos dan sus ecuaciones. Ay, ¿por qué hacen eso? Dice que encontremos un punto HK, acá, cuando H está entre -2 y 1. El punto 1, 1, fíjense que es común a la parábola y a la recta, ¿no? El punto 1, 1, así que se indica. Eso quiere decir que el punto HK tiene que estar por acá. Sí, ahí tiene que estar. Entonces, con esto se forma este rectángulo. También se forma este rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese punto HK que encontremos, ¿verdad? Debe hacer que ese rectángulo que se construye sea el que tenga la mayor área. ¿Sí? Bueno, es el inciso B, perdón, el inciso A. El inciso B, lo mismo, pero cuando H, ¿sí? Cuando H está en el intervalo que va de 0 hasta 1. ¿Sí? Seguramente es un problema diferente, ¿no? Bien, entonces empecemos a resolver este problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay necesidad acá de hacer un gráfico, ya nos han dado. Declarar variables tampoco. Ya nos han dado la variable, ¿verdad? La variable o las variables son HK. ¿Qué sería el siguiente paso? Construir variables. Relación variable. Una relación. Eso todo. Una relación entre las variables. Sí. Muy bien. Vamos a pasar HK en la ecuación de la Muy bien. Perfecto. Está muy bien eso. Relación entre variables. Bien. Miren, H, K no está en cualquier lugar. HK está en esta parábola. Por tanto, debe satisfacer la ecuación de la parábola. ¿Qué quiere decir? K es igual a K es igual a H cuadrado. H cuadrado. Muy bien. Esa es la relación entre variables. Siguiente paso. Tener la función objetiva. Gracias. La función objetiva. Bien, entonces, ahora, ¿cómo encontramos eso? Observen lo siguiente. A ver, quizás valga la pena agrandar un poquito esto. Vamos a agrandar un poquito esto. Colocar ahí. Miraremos ahí. Miren lo siguiente. A este puntito llamemos, por ejemplo, bueno, en ese punto algo se conoce. ¿Qué se conoce? Ok. K. K, la segunda coordenada, ¿verdad? Pues está a la misma altura. Y esto llamémosle Z. ¿Sí? Yo argumenté. Si Z, Ya voy de mental. coma K
es otro vértice, Z, K es otro vértice. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente, no se ha actualizado, voy a forzar a que se actualice. Aquí está. Este puntito estamos llamando, voy a colocar con una flechita. Ese punto está llamándose Z, K. Este punto ZK está sobre esta recta. Por tanto, esto satisface la ecuación de esta recta. ¿Y quién es su ecuación? Es esta recta. Esta es su ecuación, ¿verdad? Entonces debemos tener que Z más K debe ser 2. ¿De acuerdo, verdad? El punto ZK está en la recta. Esta recta tiene esta ecuación. Por tanto, Z en vez de X, K en vez de Y. Z más K debe ser 2. ¿Sí? De donde uno tiene claramente que Z es 2 menos K. Listo. Entonces Z es igual a 2 menos K. Bien, con eso el problema está prácticamente resuelto, porque entonces podemos encontrar la base y la altura. A ver, el siguiente paso es construir, la función. ¿Sí? Construyamos la función. ¿Qué es eso? El área de ese rectángulo. Para eso debemos encontrar la base y la altura. Y ya lo tenemos. A ver, calculen, escriban. El área es h cuadrado por 2 menos k. Bien, bueno, a verlo. El área es h cuadrado por 2 menos k. Ya, a ver. Lo veremos. Entonces, diríamos base. Mucho color. A ver, base. ¿Qué va a hacer? La base claramente está dado por Z menos H. ¿Está bien? Diferencia de las abscisas, ¿no? Z menos H. Pero ya hemos calculado Z, que es 2 menos K, menos H. Y hay que colocar todo en términos de una sola variable, ¿no? Lo pondremos en términos de H. ¿Sí? Todo lo que sea en términos de H. Entonces, esto es 2 menos K. K es H cuadrado menos H. Y después la altura. ¿A qué es igual la altura? K igual a h cuadrado. No, espera. H cuadrado. No. H cuadrado. Ah, perdón. Está bien, es H cuadrado, correcto. Sí, está muy bien. H cuadrado. Sí, esto es K, ¿no es cierto? Pues. Está muy bien, es K. Pero K es H cuadrado, perfecto. Listo. Por tanto, ya vemos. El área, función de H, que va a ser lado por lado. ¿Dónde está? Aquí está la altura. Pues eso que va a ser, ¿dónde estamos? Un ratito. Voy a
cuadrado, que estamos encuadrando todo. Base por la altura, es decir, h cuadrado por, lo voy a escribir en orden, 2 menos h cuadrado. ¿Listo? Dominio de esta función área, el intervalo que va de menos 2, y esto dado también, ¿no? Listo. Bien, deriven, ahí estamos sobre la hora, entonces hagamos las cosas rápidamente. Entonces, ¿qué va a ser A'? Vamos a tener 2h cuadrado, su derivada va a ser 4h, menos h cubo, su derivada 3h cuadrado, menos h cuarta, su derivada 4h cubo. ¿Sí? Factorizamos h y vamos a tener, lo pondremos en orden decreciente, menos 4h cuadrado menos 3 veces h más 4. ¿De dónde tendríamos los puntos críticos? Uno sería 0. Ahorita pongamos esto. Las raíces son h igual a 0 y h igual a el otro factor igualamos a 0, ¿no? Menos 3 más raíz cuadrada de 73 sobre 8. Sería entonces, a ver, más 3, menos 3, ¿no? Menos 3 menos raíz cuadrada de 73 sobre 8. Ya, más o menos, entonces, raíz cuadrada de 73 sobre 8. Sobre 8. Bien, entonces ahí tenemos los puntos críticos. Dígame, por favor, en forma aproximada, los dos valores, con el signo más y con el signo menos, con un decimal de precisión. 0,69 ¿Ya? menos 1,44. Y ambos están en el dominio, ¿verdad? Ambos están en el dominio. Muy bien, entonces para tener una idea de dónde estamos, ¿no? Pues ahora hagamos el cálculo de los signos. Aunque en este caso, quizás no valga la pena los signos. Si no vamos a aplicar los signos, ¿qué aplicaríamos? Pero ambas raíces son menos 3 más raíz de 73 sobre 8. No es más menos. Hay dos, ¿no? Las dos raíces son la misma. Ah, hay una sola raíz, entonces hay un cuadrado perfecto. A mí me sale con dos signos. A ver. Si es uno Está solo, bien, Nick. pero es fácil identificar eso, ¿no? Sería 9 más, claro, no es 0 el discriminante, ¿no? Tiene que ser más con dos signos. ¿Sí? No es 0 el discriminante. Si el discriminante fuera 0, hay uno solo.
De hecho, no había radical, ¿no? Bien, entonces tendremos esos puntos. Bien, les decía, ¿cómo analizaríamos lo más rápidamente posible esto? Una manera son los signos. La otra manera, Gráfico. Viendo la graficada, la prueba. no, otra manera es más fácil. Bien, calculen los signos, los comentamos al final. La otra técnica más corta. Bien, calculen los signos. Entonces, ubiquemos los puntos en el intervalo de -2 hasta 1, ¿verdad? Y entonces nos quedaremos, escribamos los puntos críticos en cuestión que tenemos ahí. Son 3, ¿no? Miren, lo que tenemos en la segunda derivada tiene 3 raíces. Esta gráfica es de esta forma, ¿verdad? Así son los polinomios de grado 3, con primer coeficiente negativo. ¿Qué significa esto? El coeficiente del 0. Que la gráfica de esta función viene de esta forma. Viene por acá, se sube y baja. ¿Sí? Entonces, acá claramente deben haber signos positivos. Acá negativos, el 0. Así debe ir esto. Y acá otra vez positivo. Y finalmente negativo. Esto es que decreciente, ¿verdad? Bien, entonces díganme ahora dónde hay máximo, dónde hay mínimo. Recuerden que ahora el intervalo es cerrado. Bien, ¿qué tenemos en -2? Máximo. No. Mínimo. Mínimo. Mínimo a máximo. Bien, ahí tenemos entonces mínimo. Eso como otro color. Sí, es mejor hacer así. Así Mínimo. Acá tenemos máximo. Máximo. sí. En el 0, Mínimo. 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 Máximo. Y acá mínimo. Mínimo. Digo que prendan de la tele. ¿Perdón? Perdón, Está bien, ¿no? Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Bien, pues ahora hay que reemplazar, ¿sí? Y ver dónde tenemos máximo en 2 lugares. ¿Sí? Entonces el máximo debe estar en -1.44 o en 0.69. Bien, ¿está bien ese cálculo?
A ver, hagan por favor. Hagan ese cálculo. Calculen las imágenes. Sí, ¿Y en cuál después tenemos la mayor elevación? en el menos 1.44. Muy bien, ahí está. Muy bien. ¿Sí? Entonces es cuestión de calcular los signos, ¿no? Digo, las imágenes. Miren, entonces, nótese, pongamos para documentar esto, nótese que, dos puntos seguidos, el área en menos 1.44, a ver, ¿alguien ha calculado eso? Ya, dale. Y después el área en 0.69. Puta, qué lento. ¿Al final cuánto es? 2.80. 2.80. Y para esto va a ser 0,80. 0.80. 0.39, pero la cosa es mi. Estos son los valores. Por tanto, se deduce, noten que en menos 2 y en 1 el área es 0. Aquí el área sería 0. Sí, acá también el área sería 0. Es fácil darse cuenta que eso va a ser así, reemplazando. Gráficamente aquí eso deberíamos tener. ¿Sí? Entonces, se deduce a ver, voy a escribir esto. Que el área máxima ocurre Voy a ajustar mis... ocurre en ¿Qué? en H igual a, recuerden que eso viene de menos 3 Alma de larga. menos raíz de 73, ¿verdad? Sí. Ya, ya. Todo sobre 8. Correcto. Voy a Sí. retomar mis controles. Con signo menos, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Sí, coincide, ¿no? Con el texto. Bien, les voy a mostrar lo siguiente. A ver, me atiende. A ver, ¿alguna pregunta con esto? Bien, ustedes tienen que resolver la otra parte, ¿no? Lo mismo que en A, pero cuando H está en el intervalo de 0 a 1. Ahí está, ahora. ¿Sí? Bien, no hay preguntas, ¿no? Miren, les voy a mostrar lo siguiente. La gráfica de esa función realizado con el Maple es el siguiente. A ver, miren la gráfica de la función área. Miran, ¿verdad? Aquí está, es la función área. Aquí está con el valor negativo. Aquí está con el valor positivo, pero con el signo más. O sea, sería para 0.69, ¿no? Sí, para 0.69.
Aquí está para menos 1.44. ¿Sí? 2.80 y algo dijeron, ¿verdad? Y este valor. Aquí es un mínimo local que no nos interesa, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, quedamos acá. La siguiente clase vamos a empezar con la regla de Hospital, y luego continuamos con integración y hasta ahí vamos a llegar. Este tema Bien, me jóvenes, hace nos vemos sufrir. la siguiente, o el Arias sábado. es una huevada. No la siguiente semana, el sábado. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, hasta luego. ¿Qué será que me cuesta resolver hoy?